muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Hoy desde Reflexiones del Domingo vamos a tener un tema muy especial con Tony Aguilar y el tema que vamos a hablar es el machismo. Tony, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lumeri. Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando pues que escampe un poquitito, pues está lloviendo por acá por Panamá. Y bueno, ahí estamos, esperando que me llamaras para entrar ahí con el Zoom y tocar este tema controversial. Sí, bastante Controversial. controversial. Bueno, Tony, entonces vamos a mirar a ver un poquito lo que es el machismo. El machismo es una actitud o creencia donde se supone que el hombre es superior a la mujer y se muestra como la cantidad de conductas, de actitudes que se da como de los hombres hacia las mujeres. No sé tú qué concepto tienes acerca de lo que es toda esta tejemaneje que ha sido durante muchos siglos, porque bueno, como buenos escritores sabemos que esto ha sido de toda la existencia. No sé tú qué concepto tienes. Pero mira, para mí es un poquito complicado hablar del tema porque yo la verdad es que como considero mucho la igualdad entre el hombre y la mujer, y la igualdad entre los seres humanos, no importa la raza, el color, la religión, el sexo, así que para mí es un poco complicado. Incluso darme cuenta del machismo de los hombres para mí es también un poquito complicado porque no, como no lo vivo, como no estoy involucrado en el tema personalmente, me es como un poquitito controversial, un poquito complicado entenderlo, pero sí se ven prácticas machistas, también se ven prácticas feministas extremistas también, pero nos toca ahora el tema del machismo, ¿no? Hay culturas específicas que sí se escucha o escucho normalmente que hay mucho machismo. Por ejemplo, la cultura mexicana, que está como muy involucrado el machismo en la cultura mexicana. Aquí ves, si ves en la televisión de repente o ves en los medios de comunicación hablando sobre el machismo, pero para mí ya te digo, es un poco complicado porque como entenderlo, porque como he sido liberal toda mi vida al respecto, yo para mí hombres y mujeres somos iguales ante Dios, ante la sociedad y ante todo. Por eso es que yo tengo un montón de amigas mujeres escritoras y hombres escritores. La verdad es que me da igual, el sexo es indiferente para mí, es el tema de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Sí se ven esa actitud machista, incluso esa actitud machista de parte de mujeres también, porque a veces toman un rol como que fueran hombres, o como así como que fueran hombres, bueno, como que fueran específicamente machistas, pues. Entonces es un poco complicado. Entonces también a veces yo siento, he visto algunas veces como que las mujeres se van al extremo con este tema, sintiendo el feminismo, por ejemplo, para mí que es un extremo de la mujer. Siempre lo he pensado así. Yo, me choca esto porque una vez estaba en Nueva York con la esposa de un amigo mío, iba yo caminando con ella, íbamos a entrar a una universidad y estaban unas puertas de vidrio. Yo me adelanté para abrirle la puerta porque la caballerosidad no tiene nada que ver con el machismo o con el feminismo. Y ella se molestó conmigo, que ella era capaz de abrir la puerta también, ella es feminista, que ella también era capaz de abrir la puerta. Digo, perdón, yo simplemente era mi caballerosidad, independientemente de que tú seas un hombre o seas una mujer, yo voy caminando con una persona hacia una puerta, yo me adelanto y la abro, porque soy así, porque esa es mi personalidad. O sea, pero no tiene nada que ver que sea machista o no machista, porque igual se la abro a hombres, se la abro a cualquier persona, no importa el sexo. Es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, pero a veces se malinterpreta esas actitudes. Pero bueno, eso es lo que como para abrir puedo decirte. No sé si tenemos Hacer alguna el otra cosa. abrebocas, no, y es que mira, Tony, que es muy cierto, porque muchas veces las mujeres implementamos en nuestros hijos hombres ese acto del machismo, lo que tú decías de esa cultura, sobre todo en la cultura mexicana, pero yo creo que esto es algo que viene no solamente de hace poco, eso es algo que se ha dado desde generaciones muy anteriores, porque mira que lo que son cultura griega, cultura, las mismas religiones en todos los ámbitos siempre tratan de mostrar como esa supremacía del hombre hacia la mujer, a pesar de que lo que tú dices, somos seres en un mismo nivel, en un mismo plano, porque tenemos la misma capacidad intelectual, la misma capacidad mental. Entonces, es muy complejo lo que se está suscitando ahora, porque se está yendo de un extremo al otro. Yo pienso que uno tiene que
tratar de tener ese punto de equilibrio, ese punto medio para no irse ni para el lado machista ni para el lado feminista. Y hay otra consecuencia muy grave y es cuando se da esa supremacía del hombre como machista total que ya genera violencia. En cuanto a eso, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, tocando el tema, vamos un poquito más a la génesis del problema, porque obviamente es un problema social. Sí, es un problema que tiene sus raíces en hace muchísimos años. O sea, siempre se había sentido o se ve históricamente, se trata, o sea, el tema de la superioridad del hombre en la cultura griega, como tú dices, siempre el hombre era el que iba a la guerra, el hombre el que iba al campo, la mujer era a cuidar a los niños, los hijos, la mujer a hacer la comida. Se fue creando esa cultura machista, llamémosla así, cultura machista, en la época de la historia. Cuando estudiamos historia y nos vamos atrás entonces a lo que hemos estudiado, sí, definitivamente en la historia griega, en los fenicios, y te vas mucho más atrás también en la historia del principio de la humanidad, igual siempre está la superioridad del hombre marcada en quien cuenta la historia. Quizá no necesariamente, porque es que también hay roles, ¿no? O sea, hay roles y roles. Por ejemplo, el hombre, algunas mujeres piensan que, por ejemplo, el que un hombre cuide a un hombre, no, ese hombre es afeminado. El que un hombre quiera cuidar a los hijos, por ejemplo, que un hombre quiera cocinar, que un hombre quiera hacer los quehaceres de la... Yo cocino, friego, copiar, para mí me da igual, porque te digo, es la cultura, es como te crían a ti en tu casa. Sí, mi papá de repente, en mi casa, mi papá tenía el rol del trabajador, el que aportaba los recursos a la casa, pero mi mamá siempre trabajó también. Entonces mi Ujú. mamá trabajaba, pero cuando llegaba a la casa, entonces lo que hacer es de la casa. Entonces los hijos le ayudábamos. Mi papá llegaba súper agotado, obviamente el trabajo de mi papá era mucho más duro, mucho más cansado. Sin embargo, pues a la hora de la casa, entonces los quehaceres domésticos, sí, los hijos participábamos, ayudábamos mucho a las tareas domésticas en la casa, barrer, trapear, fregar. Lavar no, siempre había una persona que era la que hacía los quehaceres de la casa también, pero los fines de semana, cuando la persona no estaba, aquí uno fregaba en la mañana, el otro fregaba al mediodía, el otro fregaba en la tarde, y cuando no había quien lo hiciera, porque la persona no trabajaba, no teníamos en ese momento quien lo hiciera, pues también nosotros nos turnábamos. En mi casa siempre fue una casa como, yo decía, una casa como de acogida, porque aquí siempre vivió unos primos con nosotros, que vivían en el interior, hombres o mujeres, vivían en la casa con nosotros. Como que esa costumbre de que los familiares viajaban hacia acá y estudiaban en el mismo colegio que nosotros o en colegios cerca de nosotros, pero vivían con nosotros en la casa. Entonces nos compartíamos los quehaceres domésticos, ayudamos a mi mamá. Mi papá sí era el cortar la hierba, ¿sabes? El ir a la finca a estar presente en lo que eran los quehaceres de la agricultura en la finca, cosas de esas, pero ya te digo, en mi casa el machismo per se yo no lo percibí nunca. Ujú. Entonces sí, en la sociedad, entonces es un poco complicado no haber vivido esa situación y hablar de eso. Entonces, sí, tú ves comportamientos en la sociedad, en algunos vecinos, en algunas amistades, en que tú sí te choca, pero tú no lo entiendes o no lo interpretas como machismo porque no lo viviste. Entonces tú Ujú. dices, esto está raro, pero no lo ubicas y no te das cuenta que es machismo. Es lo que generalmente la gente le llama machismo, a ese tipo de Exacto. cosas. Pero ya te digo, para mí es un poco complicado hablar del tema porque yo no lo viví, entonces, en mi casa. Quizás afuera en la sociedad, yo estuve en un colegio que no era mixto, era un colegio de hombres solamente, era un colegio católico, entonces, pues el machismo, que va a haber machismo en un colegio católico, ahí todos éramos hombres, entonces no había, entonces el entorno en el que yo me crié, no era un entorno en donde podía darse el machismo, y en la barriada donde vivíamos, en el área donde vivíamos, pues los hombres jugábamos y las mujeres jugábamos, pero no había esas situaciones machistas que uno pudiera identificar como machismo. Y como me educaron de una forma en el que la sociedad para nosotros, el hombre y la mujer eran iguales, los dos eran trabajadores, los dos hacían quehaceres de la casa, entonces yo esa situación machista me choca cuando veo algo con lo que pero no lo identifico, o sea, quizás entonces cuando lo pienso, entonces sí, porque no es normal en mi familia, no fue normal en mi familia y no fue normal en mi entorno normal, en la casa, en la escuela tampoco, porque no teníamos hombres y mujeres en el colegio. 13 años de mi vida estudiando en la escuela, después en la universidad. Ya en la universidad es un poco más complicado todavía porque hay mucha más libertad
en la universidad con respecto al hombre y la mujer, participan todos en la parte política, en la parte educativa, o sea, entonces en mi entorno social y cultural, pues yo no encontré esas situaciones que pudieran hacerme identificar fácilmente lo que era machismo o no era machismo. Y entonces el entorno en el que tú te desenvuelves es lo que te puede dar esa visión exacta. Si en mi caso hubiera habido, por ejemplo, si mi padre fuera machista, yo sí hubiera tenido claramente el concepto del machismo. Pero como no fue así, y mi padre y mi madre vivieron juntos hasta que mi padre murió, entonces, pues, no, es difícil, para mí es complicado. Por eso, como me dijeron el tema, yo hablo del tema, pero yo hablaremos entonces los puntos y nos vamos un poco al punto histórico. Y bueno, sí, cuando vas a la historia de la sociedad, sí te das cuenta que en la cultura sí existió machismo, que en la sociedad siempre ha habido machismo, pero identificarlo personalmente es un poco complicado. Es que mira, Tony, yo creo que lo que tú estás diciendo es fundamental para la crianza de los hijos, porque depende cómo se formen en ese núcleo familiar, es cómo se está criando una sociedad. Yo creo que si todas las familias tomáramos esa iniciativa de quitar como esos extremos y de tratar de que la familia sea ese conjunto de unidad, yo creo que se eliminaría mucho todos esos malentendidos que se dan hoy en día, tanto para el machismo como para el feminismo, como para tantos extremos que hay dentro de la sociedad. Pero hay una característica y yo creo que nosotros que no hemos sido como educados en ese machismo, sí nos preocupa mucho y es el maltrato que genera el machismo en sí. Yo pienso que ese extremo machismo y feminismo son los que generan tanta violencia y que se doblegue tanto al uno como al otro. En este caso, como tú dices, nos pusieron, o digo yo, nos pusieron en camisa de 11 varas a hablar de un tema que es demasiado neurálgico, pero que yo creo que sí sabemos entender a las personas y sabemos orientar, podemos ir bajando un poco ese nivel del machismo con la educación, ¿o no es así? Sí, definitivamente me parece que lo interesante sería, hay que educar es a la sociedad, hay que educar el compromiso de familia, lo que es el núcleo familiar. Pienso que los estados tienen que preocuparse más por el núcleo familiar y dejar de preocuparse más por derechos de X o derechos de Y o derechos de X, Y y Z, cuando realmente el núcleo familiar es lo que es la base de la sociedad, la base del Estado es la familia y los hijos. Entonces, el machismo o el feminismo o estas corrientes de comportamiento de los seres humanos se identifica es más bien es por la educación y la cultura que has recibido en tu casa. Entonces, es ahí, obviamente, el entorno familiar es el que desemboca en ese tipo de situaciones extremas, porque son situaciones extremas, en el que uno siente superioridad sobre el otro, y es allí donde realmente funciona o se define lo que es el machismo o la otra parte, yo no sé cómo llamarlo, la violencia de la mujer contra el hombre, que también se da, pero en la sociedad eso es un tabú, eso es, yo he sufrido violencia de la mujer hacia mí, pero entonces el hombre es un poco más complicado para explicarlo, para aceptarlo, para entenderlo, porque un hombre que reciba, por ejemplo, violencia de parte de una mujer, pues es más difícil de entender por parte del hombre lo que está sucediendo. La sociedad se da cuenta, pero mira para el otro lado. O sea, porque como no es, como dicen, el hombre, bueno, el hombre, pero se puede defender el hombre. Pero es que a veces la educación y la cultura del hombre no te permite defenderte, como te podrías defender, por ejemplo, con otro hombre que te esté faltando el respeto o con otro hombre que que te esté abusando, abusando de la relación pero tú notas ese abuso de un hombre hacia una mujer, pero el abuso de una mujer hacia un hombre es más complicado y más difícil notarlo, porque ya entras entonces otro, no, pero es que tú no eres hombre, porque no te deja, porque tu mujer te está abusando. ¿No? Lo que parte es un comportamiento fuera de lo normal, más difícil de identificar y más difícil de entender el comportamiento abusivo de un hombre hacia una mujer. Pero también se da el comportamiento abusivo de una mujer hacia los hombres. Es que lo que yo te digo son los extremos y
Y realmente es muy triste porque la sociedad de hoy en día se está yendo de un extremo al otro y ese abuso del machismo se está pasando a un abuso totalmente contrario. Pero yo creo, Tony, que dejemos como incógnitas mejor porque creo que son temas demasiado álgidos y lo que queremos es, como se llama el programa, reflexionar sobre un tema. Yo quisiera que pusiéramos dos o tres preguntitas por las cuales debemos nosotros de enfrentar ese machismo y saber que no son decisiones correctas, porque realmente la defensa debe de ser pareja, tanto del hombre como de la mujer. Aunque el hombre tiene más fuerza bruta, pero la mujer también puede ser muy brusca. Entonces, es esa parte que tenemos que tratar de llevar y unificar, complementar, porque yo creo que el hombre y la mujer son más bien un complemento y no debe de irse a un extremo o al otro. ¿Cuál sería una de esas preguntas claves como para la sociedad que tú dirías, bueno, pensemos que el machismo se puede reestructurar, que el machismo puede convertirse en algo bueno y no dejar las secuelas que ha dejado? Bueno, es una pregunta a la sociedad. Una pregunta sería, por ejemplo, es una pregunta un poco más allá, más bien de carácter cristiano, de carácter de creencia. O sea, identifica ninguna cosa de las que a ti no te gusta que te hagan, tú debes hacerla a otra persona, no importa cuál sea el sexo. Obviamente el problema del machismo es que le haces cosas a tu pareja que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces es ahí, yo pienso que no le hagas a otra persona, a tu pareja en este caso, pues a la mujer, lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces el respeto es una de las cosas más importantes en la sociedad, el respeto del ser humano a otro ser humano, ya ese hombre, mujer, niño, lo que sea. El respeto de un hombre o de un ser humano hacia otro ser humano es lo importante dentro de la sociedad. Es ahí donde nosotros podemos hacer un balance dentro del entorno social para que no haya ni violencia de parte del hombre ni violencia de parte de la mujer. No haya violencia hacia otro ser humano. Porque es un problema de la violencia del hombre hacia la mujer, es un problema social que viene, yo pienso que también en la actualidad tiene mucho que ver con el racismo, con la violencia que se hace hacia otra raza, hacia otra religión, hacia otra identidad sexual, hacia otro ser humano. Entonces, no le hagas a otro ser humano lo que a ti no te gusta que te haga. Esa es muy cierto, Tony. Es muy cierta esa realidad. Es muy cierta porque realmente lo que yo no quiero que me hagan a mí porque tengo que hacérselo al otro. Desde nuestra perspectiva cristiana es el verdadero sentido. Mira a tu prójimo como te miras a ti mismo. Y esa sería una de las cuestiones. La otra es, sabemos educar a nuestros hijos en el respeto mutuo por la manera de ser individual de cada uno, porque eso es de los puntos más importantes. Permitir que nuestros hijos sean auténticos dentro de nuestro hogar, pero también saberlo educar en ese concepto de que sea lo que sea, tienes que respetar al otro y respetarte a ti mismo. Bueno, Tony, se nos va llegando como el tiempo requerido y después nos regaña. ¿Cuál sería esa conclusión grande sobre este tema para reflexiones del domingo de encuentros dispares creativos? Yo pienso que esa frase, o sea, hay que ser empático, empático con el resto de los seres humanos, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea de otra raza. Como estamos hablando específicamente del tema del machismo, hay que ser empático con la pareja, hay que ser empático con la mujer, hay que ser empático con tu pareja, con la mujer. O sea, no le hagas a tu pareja lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No ofendas a tu pareja como no te gustaría que te ofendieran a ti. Yo soy de esos que para la mujer ni con el pétalo de una rosa. Entonces, para mí es un poco complicado. Eh, Jamás en mi historia, en mis 63 años, jamás le he levantado la mano a una mujer. Me han levantado la mano mujeres y hasta ahí ha llegado la relación, porque eso es el inicio de la violencia. Y yo no lo hago, no permito tampoco que me lo hagan. Obviamente no voy en contra, no peleo, no discuto, sino que para mí hasta ahí llegó, porque si eso sucede una vez, va a seguir sucediendo. Entonces, esa parte del respeto a tu pareja, sea hombre o sea mujer, en el caso nuestro, en el caso del machismo,
el respeto a tu pareja es lo más importante en una relación y en la sociedad en sí. El respeto a la otra persona. Es muy cierto, Tony. Bueno, y con esta gran reflexión los dejamos pues para otra reflexión grande dentro de 8 días. Esperamos que todos nos escuchen y bueno, damos un gran agradecimiento a Encuentros Virtuales Creativos y a este programa tan especial, Reflexiones del Domingo, hoy con Tony Aguilar y Luzmeri Aguilar. Bueno, Tony, nos vemos en una próxima. Chao. Qué gusto, chao.